Bueno, vamos a continuar con el curso. Las siguientes dos charlas son de enfermedades autoinmunes. La primera es de esclerodermia y la siguiente será de miopatías inflamatorias. Vamos a empezar con esclerodermia. Y el término esclerodermia, de lo que indica, es justamente que la piel de estas personas tiene una esclerosis, se pone dura. El término actual de la enfermedad no sería esclerodermia, sino sería esclerosis sistémica progresiva. Es una condición totalmente diferente a otra neurológica, pero muchos de los colegas las confunden. Y una cosa es la esclerosis múltiple, que eso es un problema neurológico, autoinmune, pero neurológico. Y esta es esclerosis sistémica progresiva. Durante mucho tiempo y todavía nos referimos como esclerodermia, pero después vamos a ver por qué es mejor el otro término. Entonces, la esclerodermia es una enfermedad generalizada que afecta a la piel y muchos órganos internos y se caracteriza porque se están afectando tres áreas en particular. Uno es los vasos capilares o la microvasculatura. La otra parte es que hay una respuesta fibrótica de varios tejidos, lo que da el nombre de la enfermedad. Y la tercera es la afección que está dando en el sistema inmune. Entonces, el término correcto sería esclerosis sistémica progresiva. En nuestro medio es un padecimiento poco frecuente, predomina en mujeres, como muchas de las enfermedades autoinmunes, 4 mujeres por cada varón, y el pico de incidencia es entre los 30 y los 50 años de edad. Hay una distribución mundial, pero hay países o razas en donde se ve más frecuentemente este padecimiento. Como casi todas las enfermedades autoinmunes, hay un factor genético que favorece un ambiente de desarrollo de enfermedad autoinmune. En una persona con estos rasgos genéticos que está expuesto a ciertos factores ambientales, puede hacer que la enfermedad se desarrolle. Es hasta ahorita una enfermedad idiopática y durante un tiempo se tuvo un auge el decir que el microquimerismo tenía algo que ver con el desarrollo de la enfermedad, y esto surgió justamente porque cuando se empezaron a hacer los trasplantes de médula ósea, los pacientes que recibían uno de estos trasplantes desarrollaban lo que se conoce como una reacción injerto contra huésped. Esto es, la médula ósea, el sistema inmune del injerto, estaba reaccionando inmunológicamente contra el receptor. Este padecimiento de injerto contra huésped tiene algunas características clínicas similares a la esclerodermia. Entonces, cuando se vio estas lesiones, dijeron, bueno, probablemente la esclerodermia tiene que ver con esta reacción inmunológica de injerto contra huésped, y se buscaron microquimerismos. El microquimerismo es la presencia de células de otra persona en el cuerpo de un individuo. Lo más común sería la persistencia de células fetales en las mamás, ¿no? Y se estudió en esclerodermia, se pudieron demostrar algunas células en la piel o en la sangre de pacientes con esclerodermia, pero se han estudiado en otros padecimientos y también se ha encontrado microquimerismo. Entonces, el microquimerismo no explica totalmente este padecimiento. Como habíamos mencionado, la causa es desconocida. Probablemente hay una alteración autonómica
del lecho vascular. El endotelio de la microvasculatura sufre una proliferación de la íntima y tiene una isquemia secundaria al tejido distal que debe de irrigar este vaso. Hay en la enfermedad depósitos excesivos de matriz extracelular, de colágeno, y esto es lo que da la fibrosis en diferentes órganos y tejidos, involucrando también a los vasos. Esto es una enfermedad inflamatoria, bueno, cursa con varias etapas. Durante muchos años me tocó ver que se decía, se mencionaba en la literatura que no era inflamatoria, que no era una enfermedad inflamatoria, que realmente era más fibrótica. Pero sí es inflamatoria, sí cursa una parte con inflamación y con el involucro del sistema inmune, con linfocitos T y B. Por supuesto, en las fases iniciales lo podemos incluso ver nosotros en la piel, en músculo y en el intersticio pulmonar, como hay una fase inflamatoria. No es tan severa como en otros padecimientos autoinmunes, pero sí lo hay. Y el 95% de los pacientes tienen una producción de autoanticuerpos. Es muy importante los dos tipos principales de autoanticuerpos que se ven en la enfermedad, porque nos separan a dos variantes clínicas y el pronóstico es diferente en estas dos diferencias clínicas en relación a los autoanticuerpos. Son estos autoanticuerpos patógenos, hasta ahorita no se ha, patogénicos más bien, no se ha podido demostrar que sean como tales las causas del problema de la enfermedad. Hay una producción importante de factores de crecimiento, sobre todo aquellos que estimulan a los fibroblastos, y hay una activación de la plaqueta. Entonces, resumiendo, en la fisiopatología hay tres líneas que hay que saber que se están dañando o afectando en esta enfermedad. Uno es el daño endotelial, otro el daño inmunológico y otro la reacción fibrótica que está ocurriendo en este padecimiento. De genética, vamos a ver que se ha estudiado, por supuesto, como en todas estas enfermedades, el complejo mayor de histocompatibilidad, y se ha encontrado que individuos que tienen HLA-DR1 y DR11 tienen mayor predisposición a desarrollar la enfermedad. Curiosamente, los estudios de genética que se han hecho y estos hallazgos del complejo mayor de histocompatibilidad se relacionan más con el tipo de autoanticuerpo que se produce. Y adelanto que los dos autoanticuerpos de esta enfermedad es el autoanticuerpo anticentrómero y el antitopo isomerasa 1, que también durante muchos años se le conoció como SCL70. Bueno, entonces en una persona genéticamente predispuesta, cuando se tiene un contacto con algún factor ambiental, puede desencadenar la producción o el que se desarrolla la enfermedad. Y de los factores ambientales están, como en todas las enfermedades autoinmunes, involucrados ciertos virus, del Epstein-Barr, por ejemplo, el estrés oxidante o oxidativo, como le quieran decir, y el contacto con solventes orgánicos. Esto puede llevar a que la respuesta del endotelio sea muy particular, y entonces en los pequeños vasos el endotelio está activado, hay una vasoconstricción muy importante, lo que da parte de las manifestaciones clínicas, y esto junto con la predisposición genética desencadena una reacción
inmunológica con activación de las células Th2 con producción de citocinas profibróticas. Entre ellas, una de las más importantes es el TGF-beta. Esto puede favorecer que los fibroblastos normales que se encuentran en los tejidos se transformen en miofibroblastos, o bien que parte de esta producción de citocinas y quimiosinas atraigan a miofibroblastos desde a fibrocitos, ¿no?, desde la médula ósea. Y viene la tercera parte de la producción o de la fisiopatología de esta enfermedad, que es un depósito excesivo de matriz extracelular, mucho depósito de colágeno y pocas enzimas que degradan a esta matriz extracelular. Y como resultado, bueno, pues da fibrosis en la piel, en tejido pulmonar y en otros órganos. La esclerodermia se clasifica en dos grandes grupos: la esclerosis sistémica, la esclerodermia localizada y los síndromes de sobreposición. De la esclerodermia localizada tenemos dos, que es la esclerodermia morfea, que se conoce, o la linear, o en sablazo, ¿no?, en sable, una lesión en sable. Estas dos, de esclerodermia localizada, en general no, cuando se tiene un paciente con estas presentaciones en piel, en general no desarrollan las manifestaciones sistémicas. Entonces esto será cuestión de estética, a veces algo funcional, dependiendo de dónde esté la lesión, pero no trae mayores complicaciones para los enfermos. A diferencia de la esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica la vamos a dividir en la que es difusa por el daño de la piel y la que es limitada, y hay un tercer grupo de esta esclerosis sistémica que es el síndrome de CREST. Esto es un acrónimo y ahorita vamos a ver qué quiere decir. Entonces, este es el padecimiento, estos son los más serios y los que ameritan un diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Hay síndromes de sobreposición, enfermedades que se parecen a la esclerodermia, y después veremos uno en particular que es la enfermedad mixta del tejido conectivo, que es la sobreposición de esclerodermia, polimiositis y lupus. Entonces, de la esclerodermia limitada, esta de acá, del síndrome de CREST, es una afección distal a los codos y a las rodillas. Puede afectar la cara y el cuello, pero lo característico es la afección distal. Y lo que quiere decir CREST es justamente las manifestaciones que se están presentando. La C es de calcinosis, y es este depósito de calcio o calcificación de partes blandas. La R es de Raynaud, del fenómeno de Raynaud. La E es por esófago, porque hay una alteración en la motilidad esofágica. La S es por esclerodactilia y la T es por la presencia de telangiectasias. Hay CREST que puede verse con todas estas manifestaciones, que sería completo, o puede tener nada más algunas de ellas, por lo menos al principio cuando los estamos viendo. Este es importante porque la asociación de CREST con la afección más importante visceral sería con hipertensión arterial pulmonar, y de lo que los pacientes pueden fallecer por síndrome de CREST es justamente por la hipertensión arterial pulmonar. Dentro de las esclerodermias, entre la difusa y esta limitada, esta de CREST tiene mejor pronóstico porque es un poco más indolente, y el desarrollo de la hipertensión arterial pulmonar puede ser
como de una evolución más lenta. Ojo y mucha atención en esto. Les mencionaba que los autoanticuerpos se ven en los tipos clínicos de la enfermedad. Entonces, síndrome de CREST se asocia con la presencia de anticuerpos anticentrómero, hasta en el 60% de los casos. Entonces, ustedes ya saben, 3 cosas muy importantes: CREST, anticuerpos anticentrómero, hipertensión arterial pulmonar. Eso es lo que tienen que recordar muy bien de este tipo de esclerodermia. A diferencia de la esclerodermia difusa, en donde hay afección proximal y distal de los codos y las rodillas, ahí está afectado el tronco, la cara, el cuello, se asocia con una enfermedad que afecta a vísceras en forma más temprana y progresiva. Hace algunos años, estos pacientes se morían por lo que se conoce como crisis renal, y esto es el desarrollo de hipertensión arterial sistémica muy severa y rápidamente progresiva. Cuando digo rápidamente progresiva, son días, 2 o 3 días, que no se puede controlar, era muy difícil controlarlo. Los pacientes llegaban a insuficiencia renal terminal en 3 días o morían por una hemorragia cerebral por el que no se podía controlar la hipertensión arterial. Con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, este pronóstico ha cambiado, y también el haber entendido lo que estaba ocurriendo en la crisis renal. Entonces, el evitar dosis altas de esteroides, el tratar de controlar o evitar situaciones de favorecer la hipertensión, ha hecho que los pacientes ya no mueran de crisis renal y que desarrollen otras complicaciones. Entonces, actualmente lo que se ve es que desarrollan fibrosis pulmonar. Entonces, la enfermedad pulmonar intersticial es una de las causas de fallecimiento en estos pacientes. Y los anticuerpos aquí son la presencia de anticuerpos antitopoisomerasa, que es el mismo que anti-SCL70, y se ven positivos en un poco más de la tercera parte de estos pacientes. Entonces, fíjense bien: CREST, anticuerpos anticentrómero, hipertensión arterial pulmonar. La forma difusa, anticuerpos antitopoisomerasa 1, fibrosis pulmonar. ¿Ok? Se ha mencionado durante muchos años que la presencia de este anticuerpo, anti-SCL70, excluye el que se tenga anticentrómero y viceversa. El tener anticentrómero excluye que se tenga antitopoisomerasa. Entonces, pacientes con este tipo de enfermedad de la forma sistémica, por si les ponen una pregunta medio capciosa, ¿pueden desarrollar hipertensión arterial pulmonar? Sí la podrían desarrollar por el daño intersticial y los cambios anatómicos ya en estadios muy terminales de fibrosis pulmonar. De inicio, los pacientes con la forma difusa no desarrollarían hipertensión arterial pulmonar. ¿Hasta ahorita esto va claro? Okay. Las manifestaciones clínicas, por supuesto, son a nivel cutáneo, que es el nombre de la enfermedad, vasculares, y de los órganos internos es prácticamente todo el tubo digestivo, el parénquima pulmonar, afección renal, cardíaca y musculoesquelética. De las cutáneas es el endurecimiento de la piel con una extensión variable dependiendo del paciente. Están, ya vimos, la forma limitada y la forma difusa, y hay la asociación con el tipo de daño visceral, como ya les habíamos mencionado, la serología y por supuesto el pronóstico. Les repito que el nombre correcto sería esclerosis sistémica progresiva,
porque este término está hablando de que la fibrosis se está dando a diferentes niveles, no nada más en piel. Y para hacer esto todavía más complejo y más interesante, hay pacientes que tienen la enfermedad de las manifestaciones viscerales sin tener afección de la piel. Entonces esto se llama esclerodermia sin esclerodermia, ¿no? Entonces se oye así como raro. Entonces por eso es mejor esclerosis sistémica progresiva sin afección cutánea o sin esclerodermia. Es muy raro, pero se puede llegar a ver. Entonces tenemos aquí formas limitadas de esclerodermia, una forma intermedia, y esta sería la forma difusa, que es prácticamente se está afectando todo. En la fase inicial de la esclerodermia hay una fase que es edematosa e inflamatoria, y entonces las manos se ven edematizadas, como ustedes pueden ver, casi no se ven los pliegues. ¿Okay? Los pacientes pueden tener prurito, mucho prurito en esta fase. Hay una fase intermedia de esclerosis y una fase ya tardía que es atrófica, en donde esto es, pues es muy triste y deprimente verlo y es muy limitante para los enfermos, ¿no? Prácticamente no pueden mover los dedos y las manos. La gran mayoría de los pacientes con esclerodermia tienen el antecedente de presentar fenómeno de Raynaud. En manifestaciones de piel en la cara, también ustedes pueden ver cómo se van perdiendo los pliegues cutáneos. Y algo muy importante que ustedes pueden detectar desde que se entra el paciente a su consultorio es que el paciente o la paciente se ve más joven de lo que está. O sea, la edad que le refiere la paciente no concuerda con el aspecto físico. De hecho, muchas de ellas parece como si se hubieran hecho cirugía plástica, si se hubieran hecho una ritidectomía, ¿no? Y ya interrogando, bueno, se ve que no. Entonces son pacientes que se pierden los pliegues por el endurecimiento de la piel. En la boca se pueden hacer algunos pliegues alrededor de la boca y la apertura bucal está muy disminuida. Entonces son pacientes que abren muy poquito la boca y los pliegues alrededor de los labios es muy particular. Durante muchos años también se refería que la facies, como seguramente a ustedes también les enseñaron en medicina, que había ciertas facies características, y entonces la facies característica de la esclerodermia es particular, y se conocía o se describía como que tenían facies de pajarito, ¿no? La cara era muy afilada, sin pliegues, y la boca era particular, ¿no? En las manos, si se refiere la historia de fenómeno de Raynaud, de mucho tiempo de evolución, el fenómeno de Raynaud puede ser muy severo, con realmente isquemia y gangrena en pulpejos, y hay pérdida de las partes distales, ¿no? De falanges y de la parte más distal, y la presencia de estos depósitos de calcio por debajo de la piel, que es calcinosis. Las úlceras que se hacen en esclerodermia por isquemia son muy dolorosas y dificilísimas de controlar, porque como no hay una buena irrigación del tejido, a pesar de que hay mucha producción de matriz extracelular, no cicatrizan y es muy frecuente que se infecten. Además de que estos depósitos de calcio, la calcinosis, puede favorecer las úlceras y el tratamiento se complica muchísimo. Entonces, en la forma sistémica, difusa, se puede afectar el tronco también con estas lesiones.
Y esta es la esclerodermia localizada, en donde se puede apreciar nada más una parte de la piel, o esta que se conoce como de sablazo, ¿no? Como si les hubieran herido con un sable. Por supuesto, el sitio donde se afecta no tiene nada que ver con los dermatomas. Aquí hay alteraciones en la sensibilidad y el funcionamiento de esta parte, pero les repito, esto no se asocia con daño visceral ni sistémico. Calcinosis, nuevamente, les repito que esto es muy doloroso y fácilmente se ulceran y de muy difícil control. Ok. De las manifestaciones vasculares, lo principal es la microvasculatura, y aquí el fenómeno de Raynaud juega un papel muy importante. El fenómeno de Raynaud puede ser completo, que es trifásico, o puede ser nada más de dos fases. Se presenta en los dedos, en las partes más distales del cuerpo, dedos de las manos, de los pies, en la nariz y en las orejas. En climas en donde el frío puede ser en verdad extremo, sí se puede ver cómo los pacientes presentan esta isquemia, ¿no? En la punta de la nariz o en las orejas. Se cree que el fenómeno de Raynaud no nada más sea de las partes más expuestas del cuerpo, sino que en algunos órganos puede estar ocurriendo este fenómeno de Raynaud, que sería un fenómeno de Raynaud visceral, y podría explicar alguna de las afecciones en los vasos del corazón, en los riñones con el desarrollo de hipertensión y en los pulmones. Entonces el fenómeno de Raynaud puede ser completo o incompleto, y lo normal es que sea trifásico, ¿no? Entonces el fenómeno de Raynaud es que la parte del tejido de los dedos principalmente sufren una palidez en forma extrema. Se ve literalmente que no están recibiendo nada de flujo sanguíneo. Esta es la fase inicial, y esto se debe a una vasoconstricción muy extrema. Incluso hay algunos autores que refieren que de hecho hay microtrombos, por lo cual se obstruye el flujo de la sangre, y entonces la piel se ve blanca. El tiempo que dura esto depende de la severidad del fenómeno de Raynaud y del estímulo. Después, la parte que quedó, o lo poco que quedó de sangre en esta área del tejido, sufre obviamente isquemia, y hay una coloración violácea. Entonces primero es palidez, luego se ven morados los dedos, y después finalmente se abre el vaso sanguíneo y hay un hiperflujo de sangre compensatorio, y por lo tanto el tejido se ve rojo. Entonces los dedos pasan de ser blancos, luego cianóticos y después rojos como compensatorio. El fenómeno de Raynaud se puede inducir por el frío o por estados emocionales. Yo tenía una paciente en el Instituto de Cardiología que ya llegaba normal al instituto. Cuando pasaba al consultorio tenía un fenómeno de Raynaud impresionante, y una vez que salía de consulta se le quitaba. No es que yo sea muy intimidatoria en el consultorio, es el estrés normal de un paciente en consulta, ¿no? Entonces se puede ver así. Hay algunos médicos que quieren demostrar que el paciente tiene el fenómeno de Raynaud y hacen una prueba en el consultorio. Esto no es recomendable. Entonces no le metan al paciente la mano en hielo. Van a ver el fenómeno de Raynaud, pero pudiera ser que ya no se revierta, ¿entienden? Entonces
No tiene caso inducir el fenómeno de Raynaud y tener una complicación con estos pacientes. Generalmente lo describen bastante bien si ustedes saben interrogar los cambios de coloración que se están presentando. Bueno, siguiendo con los cambios vasculares, bueno, hay una producción de algunos factores angiogénicos y angiostáticos en estos pacientes y la presencia de justamente de este fenómeno de Raynaud hace que los vasos, los capilares, en el lecho ungueal, que los podemos ver, sufran estos cambios. Entonces, en una capilaroscopía, que todos lo podemos hacer en el consultorio, nosotros lo que vemos es lo siguiente. Esto es un dedo, esto es la uña, aquí vendría la uña, esto es la cutícula, y aquí podemos ver los capilares en la piel, ¿no? Se puede ver con un oftalmoscopio, se pone una gotita de gel aquí en donde está la cutícula, aquí en la base de la uña, y nosotros podemos ver, bueno, el oftalmoscopio está actuando como una lupa, ¿no? Y podemos ver los capilares. No sé si traigo una normal, sí. Esto sería una capilaroscopía normal, en donde los capilares vean cómo se ve el asa, pues muy bonito y parejito, y llevan cierta frecuencia los capilares. En esclerodermia, los capilares, que tendrían que ser pues entre esto y esto de normal, se empiezan a ver algunos sitios con capilares amputados, aquí no hay, aquí se está perdiendo, y algunos otros vasos con estas formaciones aneurismáticas. Esta es otra capilaroscopía en donde se ven aneurismas en estos capilares, ¿no? Entonces, esto sería una capilaroscopía normal, esto con formaciones aneurismáticas y amputación de algunos de los capilares. Entonces, nosotros podemos ver claramente cómo hay daños vasculares en estos pacientes con esclerodermia en el consultorio sin riesgo de someterlos absolutamente a nada, ¿no? Los vasos sanguíneos, después de un tiempo, por ejemplo, lo que está ocurriendo a nivel pulmonar en el síndrome de Crest es que proliferan todas las capas de los vasos sanguíneos y se obstruye prácticamente la luz. Esto es la luz de un vaso sanguíneo pulmonar. Y vean cómo está la íntima, la media, la adventicia, todos con proliferación, y la luz está muy obstruida. Entonces, estos cambios vasculares llevan a isquemia del tejido, y de ahí las manifestaciones que se están presentando. El endotelio en los vasos, en los capilares, esto también es de una biopsia pulmonar, y están teñidos aquí todos los vasitos con una molécula de adhesión que es la selectina E, y entonces en teoría no debería de estar expresada en el endotelio la selectina E, excepto cuando el endotelio está activado, y aquí se puede ver en esta paciente con esclerodermia como prácticamente todos los vasitos del pulmón están activados con esta selectina. Aquí tenemos fenómeno de Raynaud, pueden ver cómo está pálido, ok, esta parte de los dedos, acá es un poco más isquémico, un poco más rojo. Desde simple vista, en algunos pacientes se pueden ver los cambios vasculares, y es más, en el interrogatorio, si ustedes no ven estos cambios en las uñas, en los dedos, le pueden preguntar al paciente, ¿tiene usted muchos padrastros? Sí, generalmente tengo muchos padrastros y me los arranco, por cierto, ¿no? Y entonces se pueden ver estos cambios vasculares que están teniendo estas pacientes. Fenómeno de Raynaud más extremo, aquí se ve muy evidente, ¿no? Los cambios isquémicos, y acá ya es una fase más bien de hiperemia, y esto es una fase cianótica. Entonces les repito, no lo induzcan, no tiene caso llevar a un paciente a que tenga gangrena,
¿no? Nada más para corroborar si tenía fenómeno de Raynaud o no. La gran mayoría de los pacientes con esclerodermia tienen fenómeno de Raynaud. Si estudiamos el fenómeno de Raynaud como tal, puede haber personas, mujeres, jóvenes, que tienen la piel muy blanca y muy delicada, que pueden tener fenómeno de Raynaud sin que sea una enfermedad. Entonces, mucho ojo en diferenciar el fenómeno de Raynaud por otras causas y el que se asocia a esclerodermia. ¿Están obligados a pedir anticuerpos antinucleares y los anticuerpos para esclerosis sistémica progresiva? Sí, y se quedará en vigilancia este paciente, ¿no? Pero puede haber personas normales que pueden tener este fenómeno de Raynaud. Bueno, esto es un poco para entender qué es lo que estaba ocurriendo o qué es lo que ocurre en el fenómeno de Raynaud, y probablemente hay una producción local muy importante de endotelina 1, lo que favorece esa vasoconstricción muy severa. Bueno, entonces el fenómeno de Raynaud puede ser primario o puede ser secundario. El primario se puede ver en mujeres jóvenes en la pubertad, tiene mucho que ver con el frío y el estrés emocional, y no hay ningún otro dato clínico en la exploración o en los exámenes de laboratorio, a diferencia de la esclerosis sistémica, en donde se ven personas jóvenes, pero un poco mayores que en el fenómeno de Raynaud primario, y bueno, se encuentran los anticuerpos y los cambios en la capilaroscopía. Del síndrome de Crest, ¿se acuerdan que la T es de la presencia de telangiectasias? Las telangiectasias pueden aparecer en las palmas, en la región palmar de los dedos, en las plantas, y se puede ver también en la cara, ¿no? En labios, mejillas y en las mucosas. Así como lo pueden ver en la mucosa oral, podrían tener también en la mucosa gástrica o en todo el tubo digestivo. Entonces, estos pacientes tienen, aparte de la limitación para abrir la boca, ¿verdad?, tienen estas telangiectasias. De las manifestaciones pulmonares está, les repito, en el síndrome de Crest, hipertensión arterial pulmonar, y en la forma difusa sería la fibrosis pulmonar por daño intersticial. Cuando empiezan con el problema pulmonar intersticial, las manifestaciones primarias son tos seca, tos no productiva y disnea. Esta disnea va progresando de ser de grandes esfuerzos hasta ser de reposo. Sabemos que ahora los pacientes fallecen por esta fibrosis pulmonar, y la importancia de tenerlo presente es que se tiene una ventana terapéutica, un tiempo en el que los pacientes podrían responder a esta fibrosis pulmonar, y serían los primeros 2 años. Una vez pasando estos 2 años, la gran mayoría ya tiene datos de fibrosis, ya no tanta inflamación, sino más fibrosis, y ya no hay nada que hacer, no hay mucho que hacer porque no responden al tratamiento. Cuando ustedes ven en una radiografía de tórax fibrosis pulmonares, porque ya es muy tarde, hay que pensarlo y hay que buscarlo intencionadamente con pruebas de función respiratoria y con tomografía de alta resolución de los pulmones. Ya cuando se ve fibrosis aquí en las bases es porque ya se está desarrollando la fibrosis, la cicatrización, el depósito de matriz extracelular, y ya estos estadios, bueno, pues ya son terminales, ¿no? La crisis renal aparece como consecuencia del daño vascular. Les repito, es una urgencia,
En reumatología tenemos pocas urgencias, pero las urgencias que tenemos son de verdad muy graves, ¿no? Una sería la artritis séptica, otra sería una crisis renal, otra la hemorragia pulmonar por lupus o por vasculitis, y el daño que se puede ver en el sistema nervioso central por uno de estos padecimientos. Entonces son raros afortunadamente, pero cuando se presentan en verdad que son muy, muy graves. Entonces esta es una de las urgencias. Y las complicaciones de órgano blanco, les repito, es el mismo riñón con insuficiencia renal rápidamente progresiva. Pueden tener un infarto agudo del miocardio, un evento vascular cerebral o hemorragias retinianas. Y lo que está ocasionando esto es un estado hiperreninémico. Entonces era muy difícil controlar estos crisis, estas hipertensiones, hasta el advenimiento de los inhibidores de la enzima convertidora. Hay elevación progresiva de ASO-A2, hay hemólisis microangiopática, trombocitopenia por consumo, y el examen de orina, bueno, mostrará proteinuria y hematuria, ¿no? La mitad de los pacientes con esclerodermia van a tener manifestaciones gastrointestinales. Se puede afectar cualquier segmento, desde el esófago hasta el recto. También hay datos de vasculopatía con cambios neuropáticos. Entonces son pacientes que pueden cursar con estreñimiento muy importante o con cuadros de diarrea persistente. Hay atrofia del músculo liso y hay fibrosis. Puede haber poca motilidad intestinal, ¿no? O de todo el tubo digestivo. Quedamos que en el síndrome de Crest una de las manifestaciones son los cambios del esófago y se presenta disfagia. Ustedes pueden ver aquí la pared del esófago que está desde aquí hasta acá. Es un megaesófago. Reflujo gastroesofágico, incompetencia del esfínter esofágico inferior, puede haber gastroparesia, mala absorción. Les repito que pueden cursar con diarrea o con constipación. Y esta pregunta no sé por qué les encanta siempre. ¿Cómo son los divertículos que se ven en la esclerodermia? Y la respuesta es que son divertículos en el colon de boca ancha. Entonces apréndanselo porque por ahí va a haber una pregunta de esto. Entonces pueden ver cómo se están teniendo estos divertículos con la boca ancha, aquí, dilatada. Bueno, de las manifestaciones cardíacas puede haber fibrosis miocárdica, lo mismo, todo esto es por el daño microvascular que lleva a isquemia, es también un dato de mal pronóstico. Puede haber arritmias y bloqueos cardíacos por estas manifestaciones de isquemia. Musculoesqueléticos, los pacientes refieren artralgias y artritis, no es lo más frecuente. Fibrosis de las vainas tendinosas con contracturas. Si ustedes recuerdan una de las manos con fibrosis ya avanzada que les mencioné, aparte de la fibrosis de la piel, había contracción por fibrosis de estas vainas tendinosas. Hay una limitación funcional muy importante y puede haber miopatía, que es raro, pero puede asociarse con miopatía. Ok, entonces llega al consultorio una mujer generalmente joven y que les refiere que está teniendo malestar general, cansancio, que tiene este fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es doloroso, entonces refieren los cambios en las manos, mucho prurito, y ustedes al ver la cara o las manos pueden sospechar de esta enfermedad y preguntar en forma intencionada por los otros síntomas de disfagia, de
la presencia de calcinosis, que lo pueden referir por la presencia de estas bolitas, ¿no? Como con la superficie blanca. En fin, hacer ya el interrogatorio dirigido de disnea o de tos. Y si sospechan esclerodermia, ustedes tienen que solicitar los exámenes de laboratorio. Los exámenes inmunológicos para apoyar el diagnóstico serán anticuerpos antinucleares, que sería como una prueba general de autoinmunidad, y van a ser positivos en la inmensa mayoría de los casos. 90% de los pacientes con esclerodermia tendrán anticuerpos antinucleares. La presencia de anticuerpos antinucleares no hace el diagnóstico. De esos hay que ver las especificidades de autoanticuerpos. Y ya ustedes solicitarán anticentrómeros, si están pensando en un CREST, o antitopo isomerasa 1 o escleroderma 70, que es el mismo, para la forma difusa. El resto de los estudios dependerá de lo que esté afectado en la clínica. Será una endoscopía para ver cómo está el tubo digestivo, será química sanguínea y examen general de orina si ustedes sospechan en la función renal, pruebas de función respiratoria y tomografía si el problema es pulmonar. Nuevamente, anticuerpos antinucleares, la inmensa mayoría de los pacientes, y ya los otros dos autoanticuerpos dependerán del tipo de esclerodermia de la que estemos hablando. Con el fenómeno de Raynaud de larga evolución, se van reabsorbiendo los penachos de las falanges distales y entonces se va perdiendo aquí parte del hueso, lo que se llama acrosteolisis, y finalmente acaban con una falange en punta de lápiz, ¿ok? O de plano perdiendo totalmente parte de la falange, lo que daría el aspecto físico como vimos en una de las radiografías, de las fotografías de mano. Y podemos ver también en las radiografías, no nada más esto, sino también calcinosis. Como dato curioso, ustedes saben que en pacientes con daño pulmonar crónico, daño pulmonar intersticial crónico, generalmente los pacientes pueden tener dedos en palillo de tambor, dedos hipocráticos, ¿verdad? Bueno, estos pacientes no van a tener dedos hipocráticos porque están haciendo justamente todo lo contrario. Por el fenómeno de Raynaud, el dedo se hace delgado, ¿ok?, con pérdida de sustancia en la parte distal. Entonces ustedes pueden ver como aquí ya está casi perdido, ¿no?, la falange distal, ¿no?, aquí los cambios que se están viendo por el fenómeno de Raynaud. El diagnóstico es clínico. Los estudios inmunológicos que acabamos de pedir sirven para apoyar el diagnóstico, y lo más importante es realizar un diagnóstico diferencial con otros padecimientos. Los criterios de clasificación: hay criterios mayores y menores. Criterio mayor es la esclerodermia proximal. Criterios menores, esclerodactilia. El pitting es la presencia como de puntitos en las uñas, como si se hubieran clavado un alfiler. Entonces las uñas, no los puntitos blancos que a veces se ven en las uñas, no, sino la uña se ve como si tuviera, se le hubiera picado con un alfiler y está sumido, ¿no?, en piquitos, en puntitos. Esto es el pitting. Las cicatrices o la pérdida de sustancia en las yemas de los dedos, fibrosis pulmonar en las bases. El diagnóstico diferencial primero tendrá que ser entre la forma, si estamos hablando de una forma difusa, limitada o localizada.
Hay otras entidades que pueden dar algo parecido a la esclerodermia, como sería una fascitis eosinofílica. Hubo un reporte de intoxicación en España por un aceite, el aceite tóxico que se llamó, y daban un cuadro parecido a la esclerodermia. Muy importante el hacer el interrogatorio si estos pacientes tienen contacto con algunos tóxicos como el cloruro de vinilo o sílice. La bleomicina puede ocasionar un síndrome parecido. Mucha controversia entre si los implantes mamarios producían esclerodermia o no, pero muchas pacientes que se sometieron a implantes mamarios desarrollaron algo similar a la esclerodermia. Ahora se llama enfermedad por adyuvante, pero bueno, pues sí tiene relación. Los cirujanos plásticos van a decir que no. De hecho, dijeron que no en Estados Unidos y se dejaron de poner en Estados Unidos y se hicieron muy baratos en México, ¿no? Entonces, sí tiene que ver. Síndrome de mialgia eosinofilia y los síndromes de sobreposición como la enfermedad mixta del tejido conectivo, que después lo vamos a ver. Las complicaciones, las úlceras por isquemia, que les repito que es muy difícil de controlar, necrosis digitales e infecciones agregadas. Entonces ustedes pueden ver aquí los daños por isquemia. Esto es muy doloroso y muy difícil de controlar, ¿no? Porque se empieza a ver los cambios en la piel como si fueran resequedad. Muchos de ellos lo señalan como que hacen alergia al jabón, al detergente, pero lo que están teniendo es estos cambios por fenómeno de Raynaud. Entonces, gangrena y estas úlceras que son extremadamente difíciles de tratar porque no cicatrizan ni con injertos, ¿no? Los injertos no pegan porque no hay una buena irrigación. Estas úlceras además se complican con infecciones y peor si tienen aquí abajo algo de calcinosis, son muy difíciles de tratar. Bueno, se le tiene que informar al paciente y a sus familiares de qué se trata esta enfermedad y bueno, cuáles son las posibilidades de tratamiento. En el tratamiento tenemos los que van a ser sintomáticos y que ayudarán un poco en la fisiopatología que conocemos de la enfermedad, como son los vasodilatadores, calcio antagonistas para el fenómeno de Raynaud, no para la hipertensión, para el fenómeno de Raynaud. Los IECAS y análogos, los sartán y estos, para controlar hipertensión, y Iloprost, óxido nítrico en casos de hipertensión arterial pulmonar, pero son tratamientos extraordinariamente caros y podrían ayudar en algo en las isquemias, en las úlceras por isquemia. Inmunosupresores con el metotrexato, la ciclofosfamida, la ciclosporina A, aunque en teoría debería de tener una buena respuesta a los pacientes por el mecanismo de acción de la ciclosporina A, no se usa tanto porque uno de los efectos secundarios sería hipertensión. Entonces, recordar que en estos pacientes hay que evitar fármacos que nos pudieran favorecer el desarrollo de hipertensión, y entre ellos los esteroides. Entonces, esteroides sistémicos en casos muy seleccionados, como cuáles, ese periodo de 2 años de desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial. Y se les da en dosis bajas, no se les da de 1 miligramo por kilo de prednisona ni en bolos por el riesgo de una crisis renal. De los agentes antifibróticos, ninguno ha tenido buen efecto. Muchos años se usó la depenicilamina y la colchicina, no se ve ningún efecto. Actualmente se está usando el interferón gamma,
relaxina y tampoco tienen buena respuesta. Y algunos otros agentes como los inhibidores del factor de necrosis tumoral o talidomida o minociclina, que bueno, los biológicos hasta ahorita no han demostrado que tengan mucho efecto en estos pacientes, y antiagregantes plaquetarios, sobre todo en los que están teniendo muchos cambios vasculares. De los inmunosupresores, ciclofosfamida para el daño pulmonar intersticial, que se puede utilizar en forma oral o intravenosa en forma de pulsos cada mes. Y otros inmunosupresores, actualmente uno de los que se prescribe con mayor, cada vez más frecuente, es la globulina antitimocito y el mofetilmicofenolato, que también pueden ayudar a controlar la enfermedad. Si la enfermedad no es tan severa, bueno, metotrexato o azatioprina. Calcio antagonistas, oxígeno, anticoagulación en algunos de ellos, Bosentan para hipertensión arterial pulmonar o para algunas de las úlceras, pero es en verdad muy caro. Hay algunas asociaciones, una asociación de pacientes de hipertensión arterial pulmonar que pueden facilitar el medicamento a algunos de estos enfermos en forma gratuita, por lo menos por un tiempo. Los análogos de prostaciclinas y el sildenafil o Viagra, que ya hay incluso en dosis menores para estos pacientes con hipertensión arterial pulmonar, y pueden tener buena respuesta a esto, ¿no? En los cuadros de daño pulmonar intersticial, les repito, hay una ventana de 2 años. Prednisona, como ustedes pueden ver, es una dosis no muy alta, de 20 miligramos por día, y ciclofosfamidas en pulso, generalmente por lo menos los primeros 6 meses, y después ya se cambiará en forma oral. Se monitorea por pruebas de función respiratoria cada 3 meses, y dependiendo de cómo vaya, si hay un deterioro, se pasa a un tratamiento experimental. Si está más o menos respondiendo, se podría pasar a ciclofosfamida oral o azatioprina. Si está estable o mejor, se sigue el mismo tratamiento, evaluar al año, después cambiar a azatioprina y evaluar al año y medio. El trasplante pulmonar en estos pacientes con esclerodermia, en general el trasplante pulmonar no tiene mucho éxito, la verdad, y en estos pacientes, bueno, pues tampoco ha demostrado que la sobrevida sea muy larga, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí el trasplante pulmonar por otras causas, la tasa de mortalidad, y con pacientes con esclerodermia que pues antes de lo esperado pueden fallecer, no responder al trasplante pulmonar. El pronóstico en general es malo, es peor para la forma difusa. Les repito que el CREST y la hipertensión arterial pulmonar también tienen mal pronóstico, pero la hipertensión arterial pulmonar en tiempo es un poco más largo para el desarrollo. En la actualidad no hay ningún tratamiento que cure la enfermedad ni que la lleve a remisión, y el pronóstico empeora si hay afección renal, cardíaca o pulmonar. De